Comenzamos la última mesa de esta gran reunión en todos los sentidos y quiero presentar a la persona que va a moderar conmigo, Gustavo Laviano, porque él viene de Argentina, conocido por muchos de vosotros. Él es nefrólogo, conocido por su especial dedicación al ámbito de la hipertensión, tiene máster en mecánica vascular y tengo el honor de moderar con él esta última mesa. Le voy a dejar que presente a la doctora Márquez y... Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor participar de la coordinación de esta mesa, acompañándote, Nuria. Y bueno, realmente creo que esta mesa es muy importante, realmente porque es un tópico que tenemos mucho interés y debate constante y que muchas veces nosotros los nefrólogos solemos quizás un poco olvidarnos o dejar de lado un poco esto. Es hipertensión arterial en el paciente diabético, si es posible seguir las guías. En primer lugar, digamos, a favor estará la doctora María Márquez Vidas, quien es nefróloga del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, actual presidente de la Sociedad Madrileña de Nefrología, con dedicación clínica e investigadora en enfermedad renal crónica diabética y síndrome cardiorrenal. María, te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a la organización por este reto. Y tengo 15 minutos, que me voy a poner aquí para no perderme, para este órdago de demostrarles que efectivamente estoy haciendo un spoiler de lo que ya saben, que es que voy a pro de esta suposición de que podemos seguir las dietas, y además el órdago es que además sabemos que podemos seguir las guías y lo estamos haciendo muchas veces. Mis conflictos. La hipertensión es extremadamente frecuente en el paciente diabético. Yo creo que eso es algo que está en muchos ámbitos, en muchas revisiones, pero probablemente en la consulta de enfermedad renal a veces perdemos un poco esta perspectiva. Y la hipertensión arterial es un objetivo de control de la diabetes tan importante como todos los demás y normalmente a veces este pilar yo creo que lo tenemos un poco olvidado en el día a día. ¿Cómo se define la hipertensión arterial del paciente diabético? Bueno, pues esto es lo que el acuerdo de las guías, por encima de 130 de sistólica, por encima de 80 de diastólica, con estas condiciones de estimación de la presión arterial que tampoco son siempre las que utilizamos. Y es verdad que cada vez se habla más de utilizar la monitorización ambulatoria frente a la determinación en consulta, salvo que ésta se haga de una manera estricta, se disponga del tiempo y se disponga de la herramienta adecuada, cosa que todos sabemos que no siempre es así. ¿Cuál es el objetivo de control que nos proponen las guías para el paciente diabético con enfermedad, diabético sin enfermedad renal? Esto es lo que nos dice la ADA. El objetivo de control es sistólica por debajo de 130 y diastólica por debajo de 80 si el riesgo cardiovascular a 10 años es mayor al 15%. Y nos dice que seamos un poco más permisivos si el riesgo cardiovascular a 10 años es menor al 15%. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa serie de estudios que nos han demostrado que con esos objetivos de control logramos reducción de enfermedad cardiovascular y de ictus en un porcentaje importante de pacientes. Bien, pero la enfermedad renal, ¿cómo cae en esta estimación del riesgo? Estamos por encima del 15% a 10 años, por debajo. Bueno, la verdad es que siempre nos quedamos un poco en esta historia de que enfermedad renal es igual a prevención primaria salvo evento, con lo cual tenemos que hacer este tipo de interferencias. Como veis aquí, estas son las guías, a la izquierda, las guías europeas de la Sociedad de Cardiología sobre estimación de riesgo cardiovascular, dependiendo de edad y depende de una serie de factores como es colesterol, presión arterial y demás. Entendemos que respecto a control, un hazard ratio de 2 es lo que estima el aumento de probabilidad de evento a 10 años y por encima de 2, lo tienen en rojo, el riesgo más alto. Bueno, pues si ven, este control o esta comparación contra control, estaríamos realmente en un HR de 2 o mayor de 2 en gran parte de los pacientes con filtrado por debajo de 60, y con albuminuria por encima de 30, y especialmente si estamos en pacientes mayores de 65 años. Con lo cual, yo creo que podemos asumir que nuestro objetivo probablemente es el de pacientes con riesgo cardiovascular elevado. ¿Por qué no objetivos de sprint? Que esto lo discute también la ADA. Pues fundamentalmente porque no entraron pacientes diabéticos en sprint, con lo cual pues eso ya es una limitación para llevar estos resultados de sprint a la población de diabetes. Pero además ellos dicen que hay que tener cierta precaución con la función renal en los objetivos muy estrictos de presión arterial. Es verdad que el porcentaje de deterioro agudo de función renal parece que no tiene un reflejo a medio plazo sobre la función renal final, pero bueno, sí que es posible que a largo plazo la función renal de objetivos de control muy estrictos sea un problema.
Con lo cual nos quedamos con que nuestras guías nos dicen esto y este es nuestro objetivo de control de presión arterial. La pregunta es ahora, ¿podemos lograrlo con seguridad? Bueno, la primera línea de tratamiento que nos indican todas las guías son los IECA y ARA2. Todos tenemos claro que han demostrado un beneficio muy importante en mortalidad cardiovascular en el paciente con diabetes y enfermedad renal y quizás no fueron tan contundentes digamos, en endpoint exclusivo de enfermedad renal, porque entonces utilizamos estos indicadores como es el duplicado de creatinina sérica, que probablemente no son los más indicados para este tipo de eventos, como sabemos ahora. Y luego, ¿qué nos dicen las guías? Pues tendríamos que seguir con esta cascada de antagonistas del calcio, ARM no esteroideos y bueno, pues todo digamos, pipeline de hidroclorotiazida y demás. Pero tenemos aquí a la izquierda una serie de fármacos que están indicados en las guías de tratamiento de enfermedad renal y diabetes, no dirigidos a hipertensión, pero que tienen indudables efectos sobre la presión arterial y que vamos a revisar. Y es que efectivamente ISGLT2, en todo esto es una revisión de los descensos de presión arterial que consiguen ISGLT2 en los distintos estudios pivotales y, como ven, es bastante consistente una disminución de entre 3 y 5 milímetros de mercurio de sistólica y 1 y 2 milímetros de mercurio en diastólica, que es más o menos, además, constante en todos los estadios de enfermedad renal. Con lo cual, ISGLT2 efectivamente va a lograr una disminución modesta, pero una disminución de presión arterial. ¿Y qué pasa con los agonistas de receptor GLP-1? Pues algo parecido, es decir, hay mucha variabilidad dependiendo de la molécula, hay mucha variabilidad también dependiendo del objetivo de peso, pero como ven, casi todos los estudios han demostrado una bajada de presión arterial sistólica y diastólica entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Luego, ambos fármacos van a ayudarnos a controlar la presión arterial. Pero esto es lo más interesante, y es que controlar la presión arterial con estos fármacos tiene un bonus de beneficio cardiovascular. Y esto es un metaanálisis que nos dice que por cada 5 milímetros de mercurio que disminuye la presión arterial, cuando uno inicia un tratamiento con ISGLT2 o con un agonista de receptor GLP-1, el beneficio cardiovascular aumenta. Con lo cual, utilizar estos fármacos como una estrategia para también regular la presión arterial tiene un beneficio cardiovascular añadido. Y efectivamente tenemos más fármacos en estas indicaciones para cardionefroprotección que también tienen efecto sobre la presión arterial, y el siguiente es finerenona. Finerenona ha demostrado de forma consistente beneficio cardiovascular y renal, pero además logra una disminución de presión arterial que también es modesta, pero que bueno, puede ser interesante, incluso hasta 8 milímetros de mercurio en algunas series en pacientes con enfermedad renal y diabetes. Con lo cual, si nosotros adaptamos ahora mismo las guías que tenemos, no solo para presión arterial, sino para tratamiento, digamos, modificador de pronóstico del paciente con diabetes, veríamos que después de los IECAs y ARA2 tenemos 3 grupos terapéuticos que van a lograr una disminución de presión arterial modesta, pero que se puede ir, digamos, añadiendo a nuestro arsenal terapéutico. Pero es que además tenemos más grupos terapéuticos que vienen en camino que también van a tener efectos sobre la presión arterial. Los primeros, los antagonistas de receptor de endotelina, que ya hemos visto en la mesa anterior de resultados de ensayos clínicos, lo que viene en el pipeline. Efectivamente, el único que se ha desarrollado hasta ahora solo para tratamiento de hipertensión arterial es este antagonista dual, que solo está disponible en Estados Unidos y yo no creo que llegue al arsenal terapéutico en Europa, porque efectivamente tiene un problema de retención hídrica importante y especialmente importante en diabéticos. Pero cuando se utilizan los antagonistas de endotelina en combinación con ISGLT2, esto cambia y parece que tienen además un efecto bastante beneficioso en control de albuminuria y probablemente en progresión de enfermedad renal, como ya se ha hablado. Y ya hemos visto que en CEN y CKD entraron pacientes con diabetes, en torno a un 50%, y fíjense a la derecha la disminución de presión arterial sistólica y diastólica que tenían estos pacientes cuando estaban con el dual ISGLT2 más cibotentan. Nuevamente conseguimos bajadas de presión arterial no muy importantes, pero que rondan los 5 milímetros de mercurio y que pueden también ayudarnos a meternos en el objetivo. Y los inhibidores de aldosterona sintetasa. Efectivamente, este nuevo bloque de fármacos que se va a añadir al arsenal terapéutico interviene en un mecanismo muy importante de generación de hipertensión arterial. Y bueno, comentábamos antes dónde actúan estos fármacos versus al bloqueo del receptor mineralocorticoide. Bien, como ven ahí, efectivamente el bloqueo de aldosterona va a disminuir la potencia de la estimulación del receptor de MRA,
pero hay otras moléculas que siguen estando ahí con potencial activación del receptor mineralocorticoide. Sin embargo, los inhibidores del ASI lo que sí van a conseguir es intervenir en este efecto no genómico que parece importante en el remodelado. ¿Qué impacto tiene esto en el control de la presión arterial? Bueno, pues las principales moléculas empezaron a testar en sus fases 2, sobre todo Vasdostat, más el efecto en un modelo de hipertensión arterial resistente, y han evolucionado las tres al desarrollo en enfermedad renal, más menos diabetes y progresión en enfermedad renal. Sin embargo, nosotros hemos participado en EMPA-ASI, en los dos, en el fase 1 y el fase 2, y es verdad que tienen efectos sobre la presión arterial interesantes. No son fármacos difíciles de controlar, probablemente tengan una hemodinámica más fácil de controlar que los ARMs clásicos, pero vamos a conseguir bajadas de presión arterial en torno a los 6 milímetros de mercurio con estos fármacos. Con lo cual, mi apuesta en el futuro más inmediato es que, además de las tres moléculas, digamos que ya conocemos todos, ISGLT2, agonista receptor GLP-1 y mRNA esteroideos, vamos a tener que meter los ASIs y los antagonistas de endotelina 1 probablemente en un pool importante de pacientes, con lo cual aún vamos a tener más fármacos que nos modifiquen la presión arterial sin estar hablando de fármacos estrictamente hipotensores. La pregunta es, ¿con estas bajadas modestas, si vamos sumando, llegamos a objetivo? Bueno, pues fíjense en los ensayos clínicos, digamos, más recientes, donde los pacientes ya estaban optimizados con bloqueo del ISRA, dosis máxima tolerada, cuáles eran las presiones arteriales sistólicas y diastólicas de partida. No tenemos pacientes tan severamente hipertensos, por lo menos los que entran en los ensayos clínicos. Yo entiendo que probablemente muchos de ellos tenían criterios de exclusión con presiones arteriales sistólicas más altas, pero probablemente esto refleja bastante lo que tenemos en la consulta. Bien, pues si vamos a los más recientes y quitamos los de Casabra 2, realmente con disminuir una media de 8 o 9 milímetros de mercurio, probablemente estamos ya en objetivo. Con lo cual, esta es mi apuesta. ¿Realmente se puede seguir las guías? Sí, se pueden seguir, por lo menos con el objetivo que tenemos ahora de presión arterial. Se pueden seguir, además, probablemente no solo hablando de fármacos hipotensores, sino que estamos hablando de optimizar al paciente con los fármacos modificadores de pronóstico, los que tenemos en la actualidad y los que van a venir de forma más inmediata, y además lo vamos a estar haciendo sin darnos cuenta, es decir, con lo cual esto va a ser indoloro y sin darnos cuenta vamos a estar metiendo a nuestros pacientes en el objetivo de control de presión arterial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María, por ajustarte al tiempo y recuperar un poco de lo que hemos perdido con la mesa anterior. A continuación, el doctor Roberto Alcázar, quien es nefrólogo clínico del Hospital Universitario Infanta Leonor, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, editor jefe de la revista Nefrología, editor de la revista NefroPlus y es vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Nefrología, quien va a estar en contra o no tan en contra de esta controversia. Te escuchamos, muchas Roberto. gracias a Algendia por invitarme a esta reunión. Pido disculpas a la audiencia por la voz, intentaré llegar con un poquito de voz. Y bueno, esta es la controversia que me ha tocado. María es mi presidenta de la SOMANE y todo lo que ha dicho tiene razón y es verdad. Para empezar. Estos son mis conflictos de interés y esto es lo que esta es la conclusión de mi charla. ¿Es posible seguir la guía? Sería deseable, pero no es posible y tendremos que cambiar mucho en el sistema sanitario para poder conseguir estos objetivos que nos marcan las guías. Yo, como cada vez soy más vago, le pregunto todo a las inteligencias artificiales. Cuando le pregunto cuál es el objetivo de control de la tensión arterial, pues no hay acuerdo en función de lo que diga cada inteligencia artificial, pero sí que hay un acuerdo claro en lo diabético. Y en lo diabético lo que nos dice es que tiene que estar por debajo de 13,8. Y esta diapositiva ya la ha puesto antes María, donde queda bien claro que el objetivo que nos dicen las guías para nuestros pacientes diabéticos es 13,8 si puede conseguirse de forma segura. Y es verdad, y además hay una evidencia detrás sólida. Estos son quizás los tres principales ensayos clínicos que nos han dicho que un control intensivo de la tensión arterial consigue mejorar eventos. El primero y el tercero es en población diabética, el último, el BP-ROD, que se publica este año en el New England, donde nos dice que sí disminuye eventos cardiovasculares siempre a expensas de más efectos secundarios. Y además un metaanálisis que ha salido hace nada también dice lo mismo. Hay unos
Efectos beneficiosos claros con el control de la tensión arterial estricto en pacientes diabéticos. Objetivo, menos de 130/80. Bien, pues esto es lo que nos dice la evidencia y es lo deseable. Pero ¿qué pasa en el mundo real? En el mundo real lo que tenemos, y esto es un metaanálisis de 24 estudios con una barbaridad de pacientes, es que solamente conseguimos controlar la tensión arterial en nuestros pacientes en el 29%. O sea que muy bien lo que dicen las guías, pero no funciona. Y esto es en España, en población hipertensa, independientemente de diabetes o no, donde está claro que 2 de cada 3 pacientes en España están con la tensión mal controlada. Por tanto, muchos nos pueden decir las guías, pero si no conseguimos que los pacientes se controlen, es que algo estamos haciendo mal. Bien, y cuando hablamos de la tensión arterial, en los diabéticos no es porque la tensión arterial sea especial, es que nos pasa con todo. Y los pacientes diabéticos no consiguen el objetivo de control de la glicada que nos planteamos, no consiguen objetivos del LDL y no consiguen perder índice de masa corporal, o sea, adelgazar. Por lo tanto, tenemos una balanza en que una cosa es lo que debemos hacer y otra cosa es lo que estamos haciendo. Por tanto, ¿hay que conseguir los objetivos de la guía? Sí. ¿Es posible conseguirlos? No. ¿Por qué? Y ahí es cuando buscamos un culpable. Es decir, esto será por alguien, ¿Y el primer culpable quién es? El paciente. Es el paciente que no me deja. Y es que, claro, el paciente lo que le pasa es que yo le pongo pastillas que luego no se toma. Y esta es la situación del paciente diabético. Esto es lo que nos dice la guía SADA y es que tenemos que controlar todos estos factores de riesgo que van a permitir reducir complicaciones. Pero estos son una media para controlar el azúcar, 3 o 4 pastillas de media, la tensión arterial, 2 o 3 pastillas de media, el colesterol 1 o 2 y el resto de fármacos que le tenemos que dar. Y el paciente está aquí con sus circunstancias, que tiene que hacer ejercicio, no puede, que tiene que hacer una dieta que no le gusta y además con una cantidad de pastillas que le producen efectos secundarios. ¿Y esto en qué se traduce? En que se pierde adherencia. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues hay varios trabajos. En un seguimiento a 2 años, en una población muy importante de pacientes hipertensos, el 56% no era adherente con la medicación y el 80% perdían un montón de fármacos, o sea que no se lo tomaban de forma regular. Esto en Estados Unidos se ve que sobre todo es especialmente prevalente en la población diabética. Y esto no solamente ocurre con los antihipertensivos, si nos vamos a los hipoglucemiantes en pacientes diabéticos, un metaanálisis con una barbaridad de pacientes y muchos estudios, la adherencia a la medicación antidiabética de los pacientes con diabetes ronda entre el 50 y el 60%. Con lo cual tenemos un problema de adherencia que no hemos sido capaces de abordar hasta la fecha. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, las 5 dimensiones de la adherencia, y es que hay muchos problemas. Hay problemas socioeconómicos, hay problemas por los efectos secundarios de los fármacos y la polifarmacia, por el propio paciente, que muchas veces no sabe para qué está tomando las pastillas. Sencillamente las coge, se las toma y ya está. Inherentes a la enfermedad, y es que estamos hablando de enfermedades que no dan síntomas, y también por el sistema. Nos falta tiempo para comunicarlos de forma efectiva con los pacientes. Bien, hay otras causas por las que el paciente no me deja meterle en guías, como son la percepción negativa del tratamiento, factores socioeconómicos, comorbilidades y resistencia a cambios en el estilo de vida. Vale, pero no me sirve el único culpable, tengo que buscar más. Y el otro culpable soy yo, el profesional. No puedo seguir las guías porque el profesional no quiere. Y ahí entramos en el segundo gran problema, que es la inercia terapéutica. Fijaros, en pacientes con diabetes mellitus en atención primaria, este es un trabajo antiguo, pero es español, y nos viene a decir que en el paciente hipertenso, que viene a la consulta hipertenso, el 40% de las veces no se hace nada para intensificar el tratamiento.
Y si vamos a otros estudios más recientes, esto en concreto en los diabéticos, el 38% de los pacientes hipertensos en consulta con varias tomas confirmadas no reciben intensificación terapéutica. Hay mayor inercia por parte del profesional cuanto más antihipertensivos está tomando ya el paciente. Nos da reparo poner más arnica a lo que ya está recibiendo el paciente. Y en concreto en la hipertensión en atención primaria lo que vemos es que en el 87% de los casos se detectó inercia terapéutica. Más inercia, cuanto mayor era la edad del paciente, nos preocupa la fragilidad. Cuanto más cercanas ya estaban las tensiones en el rango total, si ya estás en 135 de sistólica, ¿para qué te voy a cambiar la medicación? Y sobre todo en los diabéticos. Yo creo que los profesionales tenemos varios problemas a la hora de intensificar el tratamiento antihipertensivo en nuestros pacientes. El primero es la inercia, pero también el temor a dañar. Cuando hemos tenido efectos secundarios por un fármaco, nos cuesta mucho volver, digamos, intensificar mucho el tratamiento, y sobre todo porque a veces tenemos problemas para monitorizar a los pacientes, con lo cual decimos, bueno, como estás cerquita, bueno, te sigo igual, que ya veremos si cambias, y el paciente luego no cambia y sigue hipertenso. El tercer culpable, siempre hay un tercer culpable, y además es el peor de todos, es el sistema. El sistema me lo impide porque tengo una organización asistencial que no está centrada en el paciente. Y aquí hay muchas causas, porque hay poca integración entre niveles asistenciales, y es verdad que se ha avanzado mucho, sobre todo en el paciente crónico complejo, pero el paciente que tiene una enfermedad muy prevalente, como la hipertensión, la enfermedad renal crónica, la diabetes, todavía no está muy bien estructurado la coordinación en todos los casos con atención primaria. Luego tenemos problemas estructurales, largos tiempos de espera para la consulta, retención de pacientes por especialista e inversión insuficiente de recursos. Pues este es el panorama, y por esto no podemos seguir las guías, porque ya puedo yo prescribir pastillas que el paciente no se lo va a tomar, y muchas veces yo no voy a hacer caso a lo que dicen las guías. Y luego tengo una organización estructural sanitaria que no es buena. ¿Y lo podemos cambiar? Pues con el sistema actual, no. Para cambiar los resultados hay que cambiar la estrategia. ¿Y qué tenemos que hacer? Y aquí entramos en el terreno de la opinión. Esto es lo que dicen las guías europeas de hipertensión arterial, las del 2024, sobre que hay que ir a una situación centrada en el paciente. Y a mí esta foto no me gusta, porque está el paciente tumbado diciendo, yo soy el centro, que me hagan cosas. No. Al paciente hay que empoderarle, y el paciente debe ser el activo responsable de vigilar su enfermedad. Y debemos siempre hacer que el paciente sea el primer interesado en que las cosas vayan bien. Y para eso hace falta implicar al paciente, incorporar tecnología, que ahora tenemos mucha, e implicar más a otros profesionales, como puede ser enfermería y farmacia. Y para eso necesitamos más tiempo, que no tenemos, coordinarnos mejor, que eso sí lo podemos hacer, y luego apoyo institucional. Porque de nada sirve hacer un protocolo, un proyecto en un sitio en concreto, que funciona muy bien, y luego se acaba la beca y desaparece, si esto no convencemos a la Administración para que lo meta en los contratos, programas de la asistencia sanitaria. Y hay ejemplos, ¿no? Esto es un metaanálisis que se publica recientemente, mejor dicho, una revisión, sobre muchos estudios en donde únicamente es coger el teléfono, un profesional, habitualmente alguien de enfermería, llame a los pacientes diabéticos y les diga, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la tensión? ¿Cómo va el azúcar? Con eso se consigue mejorar el control de la tensión arterial, satisfacción del paciente y reducción de mortalidad cardiovascular, aunque los efectos sobre la presión arterial son un poquito más débiles. Luego tenemos la farmacia extrahospitalaria, la farmacia comunitaria. Este es un programa muy interesante que hacen en Barcelona, creo que fue en Granada, en que los farmacéuticos de las farmacias se involucraron mucho en mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento antihipertensivo, y fijaros, la adherencia llegó a casi el 90% en un seguimiento a 6 meses, y mejoró mucho el porcentaje de pacientes hipertensos que estaban bien controlados. Y este es un trabajo que se publica muy recientemente, este mismo mes, donde el uso de una app
donde el paciente mete su tensión arterial, le da una serie de mensajes sobre qué hacer para mejorar el control de su tensión arterial. Y en el seguimiento corto, a 6 meses, descenso respecto al grupo que únicamente se tomaba la tensión en casa, de 5 milímetros de mercurio. Y luego está la inteligencia artificial. En esto no hay experiencia, hay una controversia en la revista Hipertensión que está muy bien. De momento solo han publicado la parte a favor, publicarán luego la parte en contra. Y lo que dice la propia ChatGPT es que la IA no va a reemplazar al clínico, pero puede ser una herramienta decisiva para romper las barreras actuales al control de la hipertensión. Esto es un análisis de los 2 únicos estudios que se han publicado, que no da un resultado demasiado bueno. Y el problema de la inteligencia artificial es que puede aumentar la brecha digital con las personas mayores, que son el grueso de nuestros pacientes. Por tanto, acabo, esta es mi última diapositiva. Yo creo que tenemos que mantener una serie de estrategias, nos las ha contado María fenomenal, para conseguir mejorar el control de la tensión arterial. Todavía no podemos conseguirlo, tenemos demasiadas barreras y para eso podremos conseguirlo a medio y largo plazo, pero cambiando mucho la forma de trabajar. Muchas gracias. Bueno, gracias Roberto por tu presentación. Abrimos las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, José Luis. Bueno, gracias porque la verdad es que es la realidad. Es decir, sí que deberíamos seguir las guías, pero la realidad es otra y me ha encantado un poco el abordaje que habéis hecho. Pues ahora, de acuerdo, con esos 2 planteamientos, la segunda pregunta es 130-80 o 120 de sistólica. Yo me conformaría que el 75% de los pacientes renales tuvieran 130-80. Me conformaría y firmaba ahora mismo, pero ¿creéis que podemos hacer esfuerzos sí o no y en qué pacientes? Yo creo que todavía no hay datos en diabetes. Bueno, ha salido un estudio reciente del New England, ¿no? En diabetes donde parece que tienen menos mortalidad, pero no sabemos en cuanto a función renal. Yo creo que me conformaría con el 130-80, con las moléculas que además de bajar presión arterial mejoran eventos renales y cardiovasculares, ¿no? Creo que es mejor ser un poco más, digamos, poner un objetivo un poquito más fácil de alcanzar, pero intensificar todo lo que podamos. Lo que no puede pasar es que en una corte como la que ha contado Rafa de pacientes con estadios 3 con filtrados menores de 30 o menores de 45 con albuminuria, nos encontremos con que tenemos solo un 50% de pacientes con SGLT2 en pacientes hechos antes de ayer. O sea, no estamos hablando de 2014, estamos hablando de 2022 para acá. Entonces, yo creo que lo que tenemos que meternos en la cabeza es que tenemos que llevar a la realidad lo que nos dicen las guías, empezando por SGLT2. Sí, yo creo que intentar llegar a 130-80 para todos sería ideal y bajarlo sí en personas que, digamos, que puedan tolerar la medicación antihipertensiva, fundamentalmente gente joven o gente que tengamos la posibilidad de monitorizarlo con frecuencia, que no es fácil. María, tú que tienes experiencia en paciente cardiorrenal, ¿cuál sería el abordaje ahora en el paciente con enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca? ¿También 130-80 o qué hacemos aquí? A ver, es que según me has contado son todos los que tienen enfermedad renal. No, es verdad que tenemos que ver qué pasa con pacientes con filtrados más preservados en cuanto a la presencia de insuficiencia cardíaca oculta. Pero yo creo que el paciente es el mismo, estamos viendo el mismo paciente. También tengo la sensación de que a medida que la insuficiencia cardíaca va siendo más severa, el problema de la presión arterial va siendo menor, salvo en un grupo de pacientes muy, muy limitado, que esos incluso pueden estar en el catálogo de hipertensión resistente, ¿no? Que son aquellos muy vasculares, que es otro paciente completamente distinto digamos, al 80% de lo que vemos. Pero estamos igual, o sea, los fármacos que nos valen a los dos también nos van a ir haciendo más fácil el meternos en niveles óptimos de control. Bueno, felicitaciones a los dos. Yo quería preguntarte, María, por debajo de 130-80, pero con estudios que tenemos de tratamiento más intensivo, enlazando con la pregunta de José Luis, ¿no tendríamos que plantearnos, o sea, ir más abajo en determinados pacientes? Lo digo porque si ya nos cuesta y vemos que el 50% los tenemos bien tratados o menos, si empezamos a bajar
en las últimas guías europeas, en la del 2023, precisamente hay un gráfico espectacular en el que muestra que la zona verde está entre 120, o sea, por debajo de 130 y acercándose al 120. Y lo mismo para el 70-80. Individualizar, pero intensificar en todo el que se pueda. Totalmente. Yo creo que las últimas guías lo que dicen es que realmente el objetivo está entre 121 y 129, ¿no? Que es un poco, es por debajo de 130, pero vamos a intentar llevarlo un poquito más. Donde claramente sí, en el paciente que, no, o sea, que sigue teniendo albuminuria. Yo creo que ese paciente hay que intentar, en la medida, si lo tolera, bajarle para intentar minimizar la albuminuria. Yo creo que eso lo hemos hecho toda la vida, lo tenemos bastante interiorizado en las consultas de nefrología. ¿Dónde sería mi límite? Probablemente en la tolerancia hemodinámica. Y eso es verdad que la convivencia con los cardiólogos me ha enseñado un poco a tolerar las hipotensiones bien toleradas, porque es verdad que a veces ves pacientes que están con 10, 11 de sistólica, pero están perfectamente. Y probablemente en ese paciente, si está perfectamente y puedes hacer un control estrecho, que es el gran pero, yo estaría cómoda con los objetivos de presión arterial bajos. El pero es cuando el paciente no le puedes ver en poco tiempo o sabes que no va a tener un seguimiento compartido real. Ahí es donde me da más miedo el ser más exigente. No sé, Roberto. Sí, a ver, el objetivo debería ser lo más bajo posible y lo más cerca del 120, según lo que dicen los estudios, porque los estudios además lo dicen claro, menos morbilidad cardiovascular, seguro, y sobre todo menos ictus. El problema es que luego tienes el paciente delante y tienes que tomar decisiones. Si el paciente es muy mayor, no hay tanta evidencia sobre que los objetivos de buen control te permitan disminuir eventos con pocos efectos secundarios, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego está el tema de la cuestión estacional. Si tú le dices a alguien que está aquí en Madrid y que no tiene aire acondicionado en casa, que sea muy estricto con el control de la tensión, en agosto te va a venir con un fracaso renal agudo, con los 40 grados. Entonces, implica un tiempo de educación del paciente importante. Entonces, yo creo que sí, pero condicionado a las características del paciente, como todo lo que llevamos diciendo durante este día. Muchas gracias. Bien, solo unos comentarios. Los dos ambos nombraron el estudio B-Probat, pero creo que hay que ser bastante cauto. Primero porque cuando uno analiza los datos, solo entre el 7 y el 8% tenían filtrado menor de 60. Y el filtrado promedio era 88 mililitros. Así que me parece que, además de que son chinos y no tengo nada con los chinos, pero me parece que es un dato a tener en cuenta. Así que creo que hay que ser cauteloso, ¿no?, en la interpretación de este dato respecto a la población, o sea, que eran todos diabéticos, pero con enfermedad renal muy pocos. Sí, lo que nos dijo el estudio ACORD es que no había diferencias, pero sí había una diferencia muy importante en el ictus. Y lo que nos dice el de B-Probat es que efectivamente disminuyes eventos a expensas de más efectos secundarios. En nuestra población renal, pues como siempre, es más frágil y mucho más sensible a efectos secundarios de la medicación, sin duda. El doctor Cigarrán tiene una pregunta y ya terminamos. Un comentario. Mientras no consigamos que el paciente se adhiera a la idea, todas las pastillas que le podamos dar no tienen ninguna eficacia. Es decir, si tú no negocias con el paciente y el paciente no se hace responsable de su enfermedad, nosotros utilizamos, con la enfermera, utilizamos negociaciones con el paciente explicándole con la escala Prevent, que tienes toda una serie de ítems y le dice, mire, si usted deja de fumar va a ganar 5% menos de riesgo vascular, de infarto y demás. Si usted deja de comer con sal... Entonces, ¿cuál es el negocio que quiere usted hacer? ¿Por dónde quiere empezar? Y a partir de ahí, porque es evidente que si el paciente es adherente, sobre todo a los cambios de vida y a la dieta, sobre todo, pues si comes sin sal, pues sabes que vas a necesitar menos fármacos. Eso está claro. Y si cada vez tienes menos fármacos, la adherencia es mayor. Porque yo no creo que los pacientes sean capaces de tomarse todos los días 15 pastillas, como hay muchos de ellos. Entonces, ante eso, yo creo que deberíamos enfocar, y ahí estoy de acuerdo con Roberto, en el sentido de que dieta, concienciación, adherencia y, sobre todo, ser el asesor del paciente para que él te vea como un aliado y no como un enemigo. Gracias. Gracias. Bueno, pues concluimos esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.